En este proyecto se lleva a cabo un estudio de fuentes e imágenes sobre los milagros del apóstol Santiago. En las primeras se analizan preferentemente las compilaciones de milagros del santo, así como los relatos de viajeros que hagan referencia a ellos. Con respecto a las segundas, se recopilan representaciones de la actividad hagiográfica desarrollada en vida, durante la traslación de su cuerpo y su llegada a Galicia, así como aquella realizada tras su muerte. Con estos elementos se lleva a cabo un análisis de las posibles relaciones entre textos e imágenes, con especial hincapié en el período medieval. Este proyecto de investigación, titulado Santiago Taumaturgo, textos e imágenes, ha sido realizado por un equipo formado por 6 miembros. Bajo mi coordinación hay que destacar el trabajo realizado por las profesoras María Dolores Barral Rivadulla y María Dolores Fraga San Pedro, profesoras titulares de Historia del Arte de esta Universidad de Santiago de Compostela, los profesores David Chao Castro e Israel San Martín Barros, ambos contratados doctores, el primero de Historia del Arte y el segundo de Historia Medieval de la USC, y por último Javier Castiñeiras López, doctor en Historia del Arte por la USC y actualmente disfruta de una beca del Centro de Estudios Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades. Los objetivos generales de este proyecto de investigación están reflejados en el propio título. Se ha tratado de analizar la actividad taumatúrgica del apóstol Santiago a través de 2 líneas fundamentales, los textos y las imágenes. Para ello se organizó el trabajo de investigación en 3 grandes apartados. El primero tuvo como objetivo analizar las compilaciones de milagros vinculados al apóstol Santiago, a través de fuentes textuales medievales. Dentro de él se abordaron 3 grupos de fuentes: la recopilación de milagros del Códice Calixtino y los que de él se derivan, los milagros de Santiago en textos hagiográficos, de modo especial en aquellos más difundidos, como la leyenda dorada de Jacobo de la Voragine, así como otros de producción hispana y cronología próxima, como la Legende Santorum de Fray Juan Gil de Zamora, la Vita Santorum de Fray Rodrigo de Cerrato y la Vitae Patrum de Bernardo de Virihuega. Y, por último, la compilación de los milagros de Santiago de Diego Rodríguez de Almela, de 1481, que ya se lleva a cabo en un periodo más tardío, en pleno contexto de la Guerra de Granada y una vinculación con el Orden de Santiago, y por lo tanto presenta unos milagros muy diferentes de los que recogían los autores anteriores. El segundo objetivo de este trabajo, dentro también de la parte textual, se refiere a la recopilación y análisis de los relatos de viajeros que hacen referencia a los milagros de Santiago, tratando de identificar dichos relatos, tanto medievales como posmedievales, analizar su estructura y contexto, y destacar aquellos más populares, como es, sin duda, el conocido como milagro del ahorcado. El tercer objetivo ha sido estudiar las representaciones de los milagros de Santiago en el arte medieval. Dentro de él se han abordado 3 aspectos. Por una parte, la recopilación y análisis de las imágenes de los milagros realizados en vida con anterioridad a su martirio. En segundo lugar, el estudio de las representaciones de los milagros vinculados con la predicación del santo en la península ibérica y la traslatio de su cuerpo tras su martirio. Y, finalmente, la recopilación y estudio de las representaciones de los milagros post-mortem, que constituyen los ejemplos más numerosos, teniendo en cuenta que solo en el libro segundo del Liber Sancti Jacobis se recogen 22 milagros, que se acrecientan con algunas de las narraciones propias de Jacobo de la Voragine. Como se puede comprobar, se ha tratado de una tarea ingente que ha superado con mucho las previsiones iniciales para un proyecto tan limitado como este, de una duración de 3 meses. Por ello, en muchos casos, lo único que se ha hecho es una presentación inicial que proseguirá en trabajos posteriores. A modo de resumen general, cabe destacar que entre las principales aportaciones de este proyecto están: una compilación de fuentes que se recogen en un anexo al capítulo primero. Se han organizado por milagros, partiendo del Códice Calixtino y añadiendo los diferentes relatos que se refieren al mismo según otros autores. El texto de cada uno de los milagros tiene un color, de tal modo que sea más fácil su cotejo, así como aquellos que han sido más reiterados,
y los que solo tenemos a través de una fuente. Ello se completa con unas tablas donde se registran, de modo resumido y a la vez visual, todos los milagros localizados en cada una de las distintas fuentes, marcado los que se repiten en diferentes autores. En segundo lugar, una recopilación textual de relatos de diferentes orígenes y épocas, muchos de ellos de viajeros, que se refieren al milagro quinto del Liber Sancti Jacobi, y cómo evoluciona dicha narración, ya desde el siglo XII, en la que se introducen variantes que tendrán su reflejo en la iconografía. Asimismo, la relevancia de la translatio en la iconografía jacobea, siendo las imágenes del viaje de la Misio mucho más anecdóticas, pues forman parte de una leyenda no canónica y condenada por la Iglesia compostelana. Sin embargo, la translatio es un pasaje del mayor interés, ya que en el viaje post-mortem se sustenta gran parte de la ideología de la sede compostelana. Por ello, sus imágenes son mucho más comunes y en ellas se realiza un claro alegato visual de la llegada a Santiago del cuerpo completo del apóstol y, por lo tanto, de su custodia y veneración. Seguidamente, la Passio Magna recogida en el Códice Calixtino es la fuente primordial para la geografía y miraculística ante mortem del apóstol, de tal manera que la gran difusión europea de la obra supuso la expansión de dicho relato en los siglos siguientes, ya fuese en copias literales o a partir de versiones ligeramente modificadas. De hecho, la obra de Jacobo de la Vorágine va a ser la fuente mayoritariamente seguida desde inicios del siglo XIV, tanto por los relatores como por artistas. El anexo iconográfico de los milagros ante mortem revela una gran variedad de los diferentes episodios relacionados con la vida del Cebedeo hasta su martirio. Sin duda, los milagros post-mortem son el reflejo de una amplia difusión de la devoción al apóstol Santiago, que se traduce en su representación en diferentes soportes. El gusto por la anécdota y lo popular hace que los milagros en vida sean menos atractivos a los ojos de los fieles que los post-mortem, que resultaban más fáciles de recordar. Dada la absoluta preeminencia de una transmisión oral de los mismos, que se completa con su plasmación en miniatura, pintura mural, pintura sobre tabla y escultura. Teniendo en cuenta la cantidad de obras conservadas, se ha tratado de recoger representaciones de cada uno de los milagros, de tal modo que, además de un amplio anexo de imágenes, se han realizado varias tablas que reflejan el número de ejemplos hallados de cada uno de ellos. Así, se puede valorar la mayor o menor popularidad de los mismos. En este sentido, resulta curioso que varios de los llamados milagros marítimos cuentan con pocas representaciones, mientras sin duda el milagro del ahorcado es el más popular, por lo que se ha confeccionado una tabla solo con ejemplos de dicho milagro sobre diferentes soportes. En el apartado 3.3 se analizan las variantes iconográficas que reflejan, al igual que los textos analizados en el capítulo 2, que los artistas recogen diversas fuentes a la hora de representar estas historias. Finalmente, la creación de una base bibliográfica sobre el tema, con un total de 177 registros que se dividen en 4 carpetas, una con bibliografía específica, la utilizada en los trabajos, con 130 registros, otra sobre fuentes, con 16 registros, obras de referencia sobre el fenómeno jacobeo, 21 registros, temas jacobeos, 10 registros. Siguiendo el ejemplo de Dialnet, se han incorporado una etiqueta texto completo para informar de aquellos contenidos que han sido subidos a la base de datos, digitalizados o aquellos que tienen una URL de consulta. De los 177 registros, 61 cuentan con el material completo. En definitiva, se ha pretendido solamente un acercamiento general a ese papel de Santiago como taumaturgo, que esperamos que siga siendo el tema de trabajo para muchos de nosotros, tanto de manera individual como en equipo,
en los meses venideros, en los que participaremos en diversos congresos, escribiremos artículos, capítulos de libros, donde poder seguir profundizando en este tema.